Mi padre me ha solicitado que esta noche sea yo, en su nombre, el que os acoja, os dé una calidad bienvenida. En primer lugar, gracias al Ateneo, que una vez más ha contado con nosotros. Gracias, Manolo. Gracias también a Félix J. Palma por darnos la oportunidad de ser una vez más marcos de tus obras. Y hay escritores que dicen, prometo que todo lo que van a leer a continuación es la pura realidad. Y lo que están viviendo ustedes es realidad, pero también es el sueño de Francisco Yuste Brioso. En las empresas y bodegas de Francisco Yuste Brioso y Herederos de Argüeso nos recreamos con el pasado. Tenemos 200 años de historia, pero también apostamos por el futuro, capacitando jóvenes y, por supuesto, dando siempre nuevas opciones de empleo. Pero claro, hoy podría enrollarme un montón, pero hoy no es hora de contar nuestra historia, sino la tuya, Félix. Muy bien, gracias. Compañeros de Junta Directiva del Ateneo, ateneístas, amigos todos, muy buenas noches. Tengo que excusar a las autoridades competentes porque la agenda que tenía hoy le ha sido imposible estar aquí con nosotros. En el capítulo de agradecimiento, en primer lugar a la bodega, a las palabras de nuestro querido Paco Yuste, porque siempre que nosotros necesitamos este sitio que nos parece emblemático, aunque creo, si no me equivoco, ¿verdad, Gabriel?, es la primera vez que se utiliza esto para hacerlo. Porque nos hablaron de la sacristía, que ya lo conocéis, pero era muy estrecho. Nos hablaron de la parte alta, que tenía nada más que capacidad para 150 personas, y además la escalera para la gente mayor es problemática. Entonces, en la Junta Directiva vinimos, vimos esto y dijimos, este es el mejor sitio. Si hiciera más calor sería mejor, pero en fin, todos juntitos estamos estupendamente. Quiero dar también las gracias al equipo entero de Yuste, con Gabriel a la cabeza, porque son gente verdaderamente estupenda. Manolo, que también es el que está con nosotros. A la televisión Costa Noroeste, que tenemos la suerte de que nos va a grabar el acto entero, con lo cual es también importante que gente que no haya podido venir lo pueda ver luego en la televisión. A la prensa, que en San Lucas Información ya habéis visto las noticias, te hicieron una pequeña encuesta también. A la radio, hoy Raúl Radio le ha entrevistado a Félix. Muchísimas gracias, que no lo conocía a Pepe Jurado porque cada vez está más joven y cuando se puso a mi lado yo no sabía exactamente, entonces tuve que hacer un gran esfuerzo. A vosotros que sois fieles a todos nuestros actos, con lo cual es la razón de ser del Ateneo y de organizar todo este tipo de cosas. A la familia de Félix por su constancia, por su entrega y por su dedicación a todos estos pequeños detalles que esto tiene muchísimos flecos. Y luego al cuadro artístico que tenéis ahí detrás, donde están personas que ya conocéis, a Manuel Alfonso Calín, Alba Bazán con esa voz preciosa y nuestro querido Miguel Ángel Rosigue con la flauta travesera. Bien, yo cuando me habló Félix de este libro, inmediatamente pues estaba deseando que llegara el libro para poder leerlo. El libro tiene 733 páginas aproximadamente, si no me equivoco, y me lo he leído entero. Y estaba deseando llegar a casa, terminar una serie de cosas y ponérmelo a leer. Y aunque Pepe va a ser Pepe Jurado, el que va a llevar el acto con Félix, yo le he dicho, señores, necesito decir algo porque no puedo, tengo que decirlo. La trama del libro es originalísima. La forma de contar la historia es verdaderamente genial. Magnífica novela, novela negra. Una novela dentro de otra novela cuyas secuencias se alternan con minuciosa exactitud, concreta, determinada, con unos diálogos fabulosamente realizados, construidos con una gran fluidez, que te mantienen en vilo, en una constante ensoñación, con unos personajes tan cercanos en nuestro devenir diario que bien podrían ser cualquiera de nosotros. Además, un monstruo cuya existencia
está inmersa en la vida de los hombres. En unos aparece y en otros no, afortunadamente. Hay acción, asesinatos, pesadillas desde la más tierna infancia, secuestros, infidelidades, amores prohibidos, obsesivos miedos. Un paisaje incomparable en su belleza y matices, Barcelona. Final trepidante. Sin embargo, el amor al final resurge como el ave fénix, dotando de luz las sombrías acciones de los hombres. En definitiva, señores, la vida misma. Y también poesía. Hay unas frases que a mí me han encantado, de esas cosas que uno va leyendo y en un momento se te quedan. En un momento, cuando alguien te pregunta ¿de qué color tenía los ojos? Normalmente nosotros hacemos un ejercicio de memoria, decimos verdes, marrones, no sé qué. Él hace esta frase, los ojos de mar. Y saben ustedes que el mar depende del día, la luz, etcétera, tiene un color diferente. Lo dice todo. Hay otro cuando en una conversación recrea el ambiente señalando que entre dos personas se abre un instante que invita a la más pura confidencia. Félix recrea ese momento sugiriendo ese espacio como océanos de ámbar. Si os fijáis bien, cada vez que decimos algo de ámbar, da sensación de paz. Cuando dos personas están en sentimiento de paz, es el momento de poder decirse entre ellos lo que sienten. O cuando describe un día con inusitado romanticismo, fijaos, el sol de mediodía sembraba de diamantes las azules aguas, que parecían fundirse con el cielo allá en el horizonte. Precioso. Su escritura reluce por su exquisita intimidad y bien hacer. Es un privilegio teneros aquí a los dos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias Manolo. Hemos acordado Félix y yo que la presentación de hoy va a consistir en un diálogo entre él y yo. Para mí resulta más cómodo hablar al principio, contar, al igual que ha hecho Manolo, lo que me ha parecido la novela y luego darle el testigo a él. Pero en cambio para un escritor le resulta mucho más cómodo que yo le dé pie y que él nos cuente lo que quiera. En todo caso, como Manolo bien ha dicho, se trata de una novela policíaca y un thriller y por tanto hay que tener mucho cuidado con lo que se cuenta porque hay cosas que no se deben decir. Posiblemente por eso haya elegido los ojos son del color del mar, porque es lo que menos va a complicar la lectura, ¿no? Antes de comenzar con la entrevista o con las preguntas que le voy a hacer, voy a darle la palabra a Félix, porque a mí me sigue sorprendiendo Félix, que lleva 2 semanas de promoción y que ya ha estado en Barcelona, en Bilbao, que viene de Sevilla, en Granada. Es un flan cuando llega a Sanlúcar. Como un tipo como este que ha presentado sus novelas en Australia, que ha sido traducido a 30 lenguas, que ha sido leído por millones de personas, venía para acá y venía temblando. Digo, Félix, ¿cómo es posible? Félix, explícanos y ya con esto te doy las buenas noches y la bienvenida a tu pueblo. Gracias, Pepe. Bueno, la verdad es que tienes razón. Cuando vengo a Sanlúcar siempre me pongo más nervioso porque, claro, aquí me atan muchas cosas. Es mi tierra y es donde se supone que lo tengo que hacer mejor, ¿no? Y bueno, primero quiero agradeceros a todos vuestra asistencia, ¿no? Porque sois los que, como ha comentado Manolo, dais sentido al acto, ¿no? Hablar sin público no sería lo mismo. Entonces, esta noche es muy especial para mí porque presento otra de mis criaturas. Últimamente siempre he venido a Sanlúcar a presentarlas, encajándolo en el periplo que hago por España. Y para mí es muy especial esta vez porque he hecho una cosa distinta, ¿no? Las que presenté antes no dejaban de ser casi la misma novela porque era una trilogía. Esta he hecho algo nuevo y la verdad es que estaba muy nervioso ante el recibimiento que podía tener, porque yo siempre digo que un escritor cuando escribe nunca sabe qué está haciendo hasta que lo expone a la luz, ¿no? Hasta que lo expone al público. Y cuando te llegan las primeras impresiones de los lectores, de los críticos, etcétera, es cuando realmente te das cuenta de lo que has hecho, porque un escritor está tan sumergido en su novela que pierde la perspectiva. Está demasiado cerca del cuadro como para verlo en su conjunto, ¿no?
Bueno, no me enrollo, Bueno, voy a aprovechar para agradeceros vuestra asistencia, agradecer a Manolo sus palabras, que siempre muestra un entusiasmo inusitado por mi obra y siempre espiga alguna frase que me hace pensar porque los escritores, claro, a veces escribimos sin saber exactamente el efecto que vamos a tener en nuestros lectores, ¿no? Y que alguien te diga, oye, pues esta frase en concreto es la que me ha tocado dentro y tal, pues te sirve un poco de referencia. Y, por supuesto, quiero agradecerle, bueno, a mi familia, a mis padres, a mi madre, a mi hermana Ana, a mi hermana Isa, que se han implicado muchísimo en este acto, te han ayudado todo lo que han podido y cada detalle que aquí hay, si está bien es por ellos y si está mal será por mí, ¿vale? Y nada, y Pepe, otra vez, mil gracias por acompañarme una vez más aquí en la presentación de Sanlúcar, por prestarte siempre disponible para presentar mis novelas, que sé que te lo pongo muy difícil porque siempre son unos ladrillos de más de 700 páginas y además te lo envío con muy poco tiempo para leerla. Y tú siempre estás aquí y, bueno, por la amistad que me une a ti. Y además, sobre todo, porque no sé cómo lo haces, siempre haces que después de la charla comprenda mis novelas mejor. Sí. Pero eso se lo dice a todas, ¿no? Así que tampoco... No hay lector que no haya escuchado eso de Feli, así que tampoco es un mérito mío. No, solo hay un Pepe. Pues si queréis, vamos a hacer una pequeña conversación entre los dos en la que hablaré un poco de cómo fui confeccionando esta novela, teniendo cuidado en no desvelar demasiadas cosas, ¿no? Lo que hoy se llama spoilers, porque claro, cuando haces una novela negra, el objetivo de la novela negra es engañar al lector, hacerle creer una cosa, sin embargo es otra, ¿no? Entonces es muy difícil hablar de esta novela sin incurrir en spoiler, pero vamos a intentarlo, ¿no? Sí. Bueno, Feli, efectivamente es un ladrillo que me he tenido que leer, pero me lo leo además de una forma que para mí o para muchos de vosotros sería envidiable, porque me lo leo en PDF, ya que me lo manda antes de que se edite, se estampe y se imprima el libro. Así que para mí es una primicia de verdad y es doloroso leerlo en pantalla, pero con esa ventaja de leerlo cuando todavía no se ha publicado. Y eso para los que somos frikis de los libros también tiene su gracia, ¿no? Bueno, yo iba a hacer una presentación como hice hace ya unos años y no la voy a hacer, Félix, pero voy a decir 4 cosas que dije cuando te presenté el mapa. Félix y yo nos conocemos porque fuimos compañeros en el instituto, así que el estar yo hoy aquí con él es una deuda contraída por la amistad, no por ser yo crítico, profesor y él escritor. Y cuando presentamos en el 2012 el mapa, yo ahí dije 4 cosas, ¿no?, para entender quién era Félix Palma. Lo primero que dije fue una anécdota. Félix Palma, cuando escribió el mapa del cielo, recuerdo que me dijo: Pepe, hasta aquí he llegado. Si esta novela no tiene recorrido, dejo de escribir y me dedico a otra cosa. No puedo seguir buscando premios, escribiendo un cuento, no puedo seguir mendigando pesetas y luego euros, ¿no? Y esa novela tuvo el éxito del Ateneo de Sevilla y lo publicó Algaida, y a partir de ahí no ha habido un trampolín, ha habido 25 muelles debajo del trampolín, ¿no? Por tanto, la primera virtud que tuvo Félix Palma fue, ya lo dije en aquel tiempo, la de la paciencia. Como decía Rousseau, la paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces. Y tuvo la paciencia de escribir cuentos, 5 libros de cuentos, de escribir 2 novelas en editoriales más o menos cercanas, hasta que tuvo la suerte de escribir o de imaginar el mapa del tiempo. Por tanto, tuvo paciencia. Luego tuvo una segunda virtud, desde que lo conozco en el instituto, la del trabajo. Es un tío que trabaja un montón, pero que trabaja. Primero como profesor en los talleres literarios, como crítico literario, como periodista cultural, como asesor de editoriales, es decir, ha trabajado en el mundo de la literatura. Pero no me refiero a eso, trabaja muchísimo sus novelas. Es, como él dice, un escritor de mapas, cartografía su novela y ahora se pone 1 año, 2 años, 3 años hasta que la novela llega aquí. Por tanto, es alguien que sufre el trabajo, es alguien que trabaja con gusto, pero a la vez que se sacrifica por el trabajo. Pero ni la paciencia ni el trabajo hace bueno a un escritor. Tiene una tercera virtud, que también la dije hace unos años, y es la de la imaginación.
aquello que llamaban los griegos poiesis o los romanos inguentio, tiene una capacidad imaginativa desbordante. Da miedo saber que hay seres humanos con esta capacidad imaginativa. Sus novelas siempre tienen una vuelta de tuerca, cuando tú ya crees que todo está en la cama hecha, otra vez la deshace. Entonces, es un tipo con una imaginación de verdad que apabulla a los que somos más realistas o tenemos una cortedad de miras, ¿no? Y en cuarto lugar, es que es un tipo que no sabe escribir mal. Es que no sabe escribir mal. De verdad, Félix, por muy mal que tú digas que has escrito una línea, es que es maravillosa, porque tiene también un talento artístico que le viene, supongo, en los genes, pero que lo ha ido adquiriendo con las lecturas. Desde pequeño ha sido un gran lector y eso pues, se le ha ido quedando, y ahora tiene un talento para la creación. Escribe maravillosamente, estructura maravillosamente, configura los personajes maravillosamente, remata las novelas maravillosamente. Por tanto, una serie de virtudes que explican el éxito de los mapas. Nada viene caído del cielo y nada es fruto del caos. Hay mucho más orden en su universo de escritor del que parece. En fin, después de estos 4 o 5 piropos vamos a empezar la entrevista. Bueno, un momento, Pepe. Si ustedes me lo permiten, y aludiendo al título de la novela, le quiero dar un abrazo. Al monstruo del Pepe. Pero ese no es el monstruo. Gracias, Félix. Bueno, por enlazar y para saber el calado de la persona que tenemos a nuestro lado, de verdad, porque perdemos las referencias cuando nos tratamos un abrazo, amigos, pero perdemos las referencias, Félix. Los mapas del tiempo, los mapas del cielo, del caos, los mapas, la trilogía del mapa te ha llevado a Australia, ha sido publicitado en Nueva York, has vendido 30.000 ejemplares en Alemania, te han leído los japoneses, te han leído los brasileños. De todas aquellas traducciones, de aquel éxito, ahora que ha pasado unos años y tú ya has dejado que eso se vaya asentando, ¿qué recuerdo te queda? ¿Qué anécdota, qué nos contaría de tanto éxito? Muchísimas, ¿no? A mí lo que me pasó con el mapa del tiempo, que fue el Premio Ateneo de Sevilla, me pasó cuando ya llevaba casi 10 años de trayectoria como escritor, ¿no? Yo había perdido la fe, yo creía que eso ya no me iba a pasar, o sea, que iba de repente yo estaba ahí, como tú has dicho, con mis cuentos, con mis concursos y tal, y dar un pelotazo tan brutal como fue el mapa del caos, que ahora, a posteriori, mucha gente me dice, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Y yo siempre digo, es que si yo hubiera querido tener éxito y que una novela se tradujera a tantos idiomas, probablemente no habría escrito el mapa del tiempo. O sea, a veces para buscar el éxito hay que hacer cosas sin pensar, ¿no? Que sale solo. Si las planeas, no salen, ¿no? Entonces yo siempre decía, por aquella época, que tardé en digerir toda la vorágine que pasó de traducciones y tal, sobre todo en Estados Unidos, que la traducción en Estados Unidos para un español es muy difícil. Son muy pocos los autores que consiguen publicar en Estados Unidos. Y eso evidentemente te abre las puertas del resto de países. Y yo siempre decía que se habían cumplido mis sueños, pero no mis sueños de escritor ya descreído que ya lleva 10 años de carrera, sino los sueños de ese niño que quería contar historias y quería que le leyeran en el mundo entero, ¿no? Entonces, el mapa del tiempo me cambió la vida, bueno, la vida literaria, ¿no? Y a partir de ahí empecé a escribir de otra manera y con otro planteamiento y con otros objetivos, ¿no? Ya escribía con contrato editorial, ya dejé el cuento y me pasé a la novela. Y gracias al mapa he viajado mucho, he estado en muchos países, he estado 2 veces en Australia, he estado en Alemania, bueno, he estado en muchísimos sitios. Y todo eso se lo debo no tanto a la obra en sí, sino yo creo que siempre, tras reflexionar mucho sobre lo que me pasó, los escritores siempre tenemos... ¿cómo decirlo? Una despensa de ideas, ¿no? De ideas que vamos acumulando, porque claro, nunca nos va a dar tiempo a escribir todo lo que tenemos en mente. Siempre hay que escoger, ¿no? Y yo tenía la idea de la novela del mapa del tiempo desde hace muchísimo. O sea, yo llevaba incubándola en la cabeza 5 años, una cosa así. Y a la hora de meterme con una novela, el mérito no fue de la novela en sí, sino el mérito fue de escoger esa idea en concreto. Porque si hubiera escogido otra de esa despensa que te digo que tenía, seguramente no se habría traducido a tantos sitios ni habría tenido ese éxito, ¿no? O sea, yo la verdad es que agradezco ese momento de inspiración, ¿no? De coger esa idea, porque sentía, aunque muchos amigos me decían, hombre, no escribas eso, que eso no es lo tuyo, no sé qué, no sé cuánto, yo sentía que esa idea, y eso como escritor se siente,
Cuando tienes una idea que realmente te llena y te colma por dentro y sabes que la tienes que escribir porque vas a poder sacarle todo el partido que tiene, eso se nota, ¿no? Y eso te hace escribirla con mucha fe y con mucha ilusión, ¿no? También. Claro, y con tanta fe y tanta ilusión que fue ese éxito del que tú hablas, pero claro, el éxito puede matar y puede agotar también la imaginación. Mi pregunta es, después de ese éxito y de tantísimas páginas, esas miles de páginas, y estar 8 o 9 años metido, imbuido de ese espíritu victoriano, ¿cómo te has renovado? ¿Qué has hecho tú en esta nueva novela? Porque al fin y al cabo es un reto seguir la estela del éxito o renovarte y ahora jugártela, ¿no? Porque te metes en otro pantano diferente. Sí. ¿Qué quieres tú ahora con esta nueva novela? Yo cuando acabé la trilogía victoriana, que son cerca de 2.000 páginas, acabé baldado. Acabé, bueno, date cuenta que la trilogía me requirió una documentación ingente, ¿no? Tenía que documentarme sobre la época, sobre la vida de los escritores que aparecen en la novela, ¿no? Todos los escritores victorianos que se cruzan y descruzan, porque yo no quería falsear la realidad, yo quería que si se encontraban dos escritores fuera porque sus biografías realmente dicen que se podían encontrar, ¿no? En ese momento, ¿no? Entonces, manejaba tanta documentación y sobre todo utilizaba un narrador omnisciente que rinde tributo a los narradores decimonónicos, ¿no? Y aunque era muy divertido escribir desde el punto de vista de este narrador, tras 3 novelas y cerca de 2.000 páginas me sentía un poco encorsetado, ¿no? Y cuando la acabé, quería escribir algo totalmente distinto. Y bueno, yo llevaba ya 8 años en Barcelona y es una ciudad que me gusta por cómo es ahora y cómo fue en el pasado, y quería utilizarla de escenario en una novela. Y cuando se me ocurrió la idea del Abrazo del Monstruo, en la que ahora, si eso contamos un poco de qué va, me pareció que había encontrado la idea perfecta para ubicarla en esta Barcelona que yo quería, ¿no? Yo pienso, no sé, Pepe, qué opinarás tú, pero si hubiera... Barcelona es como un personaje más dentro de la novela. Yo creo que la novela sería muy distinta si sucediera en otro sitio, ¿no? Sí, luego podemos hablar de la ciudad y de los 2 planos temporales que abarca esa ciudad. Y ya que hablamos de la ciudad, también me viene ahora a la cabeza la editorial donde se ha publicado, que no es una editorial menor, es la editorial Destino. ¿Qué supone para ti publicar en Destino? Otro sueño hecho realidad, porque Destino es una editorial emblemática. A los que leemos, Destino, el premio Nadal, tiene el famoso premio Nadal, que después del Planeta es el más conocido, y que este año se ha cumplido el 75 aniversario del premio, y es una editorial que yo leía de niño. Cuando yo empezaba a leer, eran libros de Destino. Y publicar, yo jamás pensé que llegaría a publicar ahí, ¿no? Y entonces cuando la editora, la que es ahora mi editora de Destino, se interesó por esta novela, mostró tal entusiasmo que yo tuve claro que quería publicar con ellos. Bueno, todos tenemos libros de Destino, los más grandes que han ganado el premio Nadal y otros muchos, porque es la colección Áncora y Delfín que todos tenemos, la de tapas azules antiguas, duras. Además, tal y como está ahora, el mundo literario, que hay mucho intrusismo, ¿no? Hay mucho, por ejemplo, mucho presentador de televisión que escribe una novelita. Yo sé que Destino es una editorial para escritores. Nunca va a publicar nadie que no sea escritor, ¿no? Entonces eso también me daba un sí. Bueno, pues esto es lo que yo quería hacer como introducción, recordar esos mapas, la trayectoria, donde está publicado y una novela sobre Barcelona. Y ahora ya me gustaría entrar de lleno en la novela. Del argumento hay que contarlo justo porque la novela, como decía Manolo, tiene una de sus bazas fundamentales en el suspense. Así que sea feliz el que desgrane lo que quiera. Quiero comenzar por tratar de situar la novela desde el punto de vista del género, porque hay una mezcla aquí entre thriller y, decía Manolo, novela negra, ¿no? ¿Cómo calificaría? Yo tengo aquí 3 o 4 ideas, pero di tú las tuyas y luego en todo caso yo doy mi opinión. La novela policíaca, que es el género de moda, tiene como una plantilla ya hecha de convenciones, de clichés y tal, y es muy difícil renovarla. Es muy difícil hacer algo novedoso, original en el policíaco. Y yo pienso que una de las maneras de renovarla es imbrincándola con otro género. Por eso lo hice con el fantástico, ¿no? Porque en una novela
negra, lo que tienes que hacer es que tienes que hacer un abanico de personajes que parezcan sospechosos, ¿no? E intentar ocultarle al lector quién es el sospechoso hasta el final de la novela, ¿no? Entonces, añadiéndole la pincelada fantástica, lo que yo he hecho en esta novela es ¿quién será el sospechoso? Porque hay una posibilidad que la policía no contempla y en la que Diego no puede dejar de pensar que ¿y si nadie está suplantando al personaje? Si es el propio personaje que escapa de la novela para vengarse del autor. Entonces ahí entroncamos con que yo pienso que esa es lo que lo diferencia un poco de los thrillers habituales. Sí, la incorporación de lo fantástico, que es una seña de identidad de tu narrativa. Pero también, Félix, leyendo la novela, también tú renuevas o remozas el género haciendo algunos cambios en el concepto de héroe, de heroísmo, porque en las novelas policíacas tenemos habitualmente a un policía, ¿no? Digamos, que es el héroe porque es el que descubre el caso y es el que llega hasta el final, pero en esta ocasión tenemos un enfoque hacia otro héroe, que es el padre de la niña, ¿no? Con lo cual, o hay dos héroes o está enfocado desde otra perspectiva el heroísmo, ¿no? Por eso no me gusta llamarlo novela policíaca, porque es más bien thriller, ¿no? Novela policíaca tiene que estar generalmente protagonizada por un inspector de policía y tal, ¿no? Y aquí no, aquí el inspector sale, pero el protagonista es el padre, ¿no? Que yo quería que este padre, que tenía que hacer las pruebas, no fuera un padre modelo, no fuera un padre capaz de hacerlo todo por su hija, sino que fuera un padre cobarde, con miedo al dolor, y que el lector no tuviera claro que pudiera superar las pruebas, ¿vale? Y es un personaje eternamente cuestionado dentro de la novela. La mujer lo cuestiona, ¿no? En cierto momento le dice, ojalá pudiera hacer yo las pruebas, ¿no? ¿Por qué? Porque no confía en él, no confía en que pueda ir superándolas, ¿no? Y quería transmitirle al lector ese suspense, esa emoción, ¿no? Porque por un lado está la investigación de la policía para descubrir a la niña y por otro lado hay una carrera contrarreloj porque tienen que descubrirla antes de que Diego se enfrente a las pruebas, porque a lo mejor la primera la puede hacer, la segunda lo tiene así, pero la tercera seguramente no, ¿no? Entonces es una novela que transcurre en 12 días frenéticos y yo quería que el lector primero también se planteara ese debate de la novela de Diego, lo trasladara al lector de mi novela, ¿no? ¿Qué harías tú para salvar a tu hija, ¿no? ¿Qué pruebas harías y qué pruebas no harías, ¿no? Y muchos lectores, por lo que me están diciendo, sí, sobre todo los que son padres, se plantean, ¿no? Si lo harían, ¿no? Las pruebas son muy fuertes, ¿eh? Sí, bueno, las pruebas son un poco, bueno, hay de todo, ¿no? Pero a mí no, ya digo, no me interesaban las pruebas que podían ser esas, como cualquier otra, sino el dilema porque cuando Diego habla con la mujer le dice, es nuestra hija, estamos juntos en esto, la tragedia es de los dos, nos ha salpicado los dos. Y Diego dice, sí, pero el que tiene que hacer las pruebas soy yo. O sea, la soledad de ese personaje, esa frustración, esa injusticia que él siente de decir, tengo que hacer yo las pruebas, y porque siempre decimos que por un hijo lo haríamos todo, ¿no? Nos pondríamos delante de una bala y tal, pero es una frase abstracta. Yo quería que Diego se enfrentara a cosas concretas, ¿no? Como por ejemplo ponerle en situaciones donde el amor por su hija no fuera tan importante como su resistencia al dolor físico, ¿vale? Sí, tú puedes quedar a tu hija, pero a lo mejor no puedes superar la prueba. ¿Significa eso que no la quieres, no? Entonces, no, pero hace al personaje más real porque dentro de esa heroicidad lo hace humano, ¿no? Y dubitativo y cobarde y como todos somos, vamos. No somos tan de hierro, ¿no? Somos... Tú has dicho que te interesaba, o Manolo también, que es una novela trepidante, 12 días frenéticos. Has tenido, por tanto, que limar también el estilo de tus cuentos, que ya son casi tu prehistoria, pero has tenido que limar el estilo de los mapas también, ¿no? Porque para hacer... yo creo que un escritor, por ejemplo, el tipo de escritor que yo soy, que soy un escritor que le da mucho valor a la prosa también, ¿no? Aparte aparte de lo que cuentas, el cómo lo cuenta, ¿no? Para mí es tan importante como el tema. Y yo creo que un escritor tiene que tener un estilo lo suficientemente versátil como para adoptar distintos tonos, ¿no? Yo en los cuentos tenía un tono mucho más elaborado, una prosa más elaborada, porque en un cuento se puede tolerar un estilo muy barroco, muy elaborado y tal, ¿no? Porque bueno, son 10 páginas o 15, ¿no? Cuando empecé a escribir El mapa del tiempo me di cuenta que lo tenía que rebajar un poco. Que lo tenía que rebajar un poco porque en una novela de 600 o 700 páginas
iba a ser complicado que el lector aguantara ese barroquismo, ¿no? en la prosa. Y además también es un narrador que imita al narrador decimonónico, es un narrador que se dirige al lector, que cuestiona y se mete con los personajes. Bueno, un poco recogiendo el narrador de Dickens, de Dumas y de todos los escritores victorianos, ¿no? Que era otro registro totalmente distinto. Y en esta, claro, no me valía ninguno de esos tonos, porque un thriller, y la trama que os he contado, continuamente tiene que estar pasando cosas, ¿no? Casi se sostiene más sobre el diálogo y sobre escenas muy rápidas que sobre descripciones, ¿no? Hay quizá algún momento de remanso, ¿no? Donde hay cierta calma y entonces ahí el estilo se apacigua un poco, pero si no es un estilo muy, muy frenético. Y la impresión que me están transmitiendo los lectores es esa, ¿no? Digo, he empezado tu novela y empecé y ya llevo 100 páginas y no me he dado cuenta, ¿no? O sea, se la beben, ¿no? Y eso me hace pensar que he hecho bien, ¿no? Que es un estilo directo donde continuamente te obliga a pasar páginas para saber qué es lo que va a pasar, ¿no? También es verdad que el thriller tiene eso, ¿no? El thriller siempre es un misterio que hay que resolver, ¿no? El thriller es la novela policíaca. Claro, no es lo mismo empezar una novela que tú no sabes dónde te va a llevar a una novela que ya te propone un juego y sabes que el personaje ya tiene que hacer una serie de pruebas, ¿no? Entonces, claro, ahí tú vas leyendo mucho más enganchado, ¿no? Tú hablas de los lectores que han leído tu novela, pero tú también eres un lector, y ahora cuando hablas del estilo, es que cada etapa tuya, los cuentos, los mapas y esto, responde también al lector que tú has sido. Es decir, cuando yo leo tus cuentos, yo estoy viendo a Cortázar, a Borges, a los cuentistas norteamericanos. Cuando leo los mapas, pues se me viene a la cabeza el homenaje que hace a Wells, a Poe, y ahora cuando leo esto se me viene a la cabeza tus lecturas, por ejemplo, de Stephen King. Sí, Stephen King. Y otros, ¿no? Supongo, ¿no? No, yo creo que si la novela está influenciada por alguien, entre comillas, digámoslo, es Stephen King, ¿no? De hecho, se abre con una cita de Stephen King. Y es que cuando se me ocurrió la idea, enseguida me vinieron ecos de Stephen King, ¿no? Porque Stephen King tiene muchas novelas protagonizadas por escritores y donde el escritor tiene que hacer algo, ¿no? Se tiene que convertir en un hombre de acción y tal, para hacer algo que en el fondo es una metáfora de otra cosa, ¿no? Y mi novela es doblemente literaria porque no solo el protagonista es un escritor, sino que se tiene que enfrentar a su personaje. O sea, si escarbas por debajo de la piel del thriller, te encontrarás un simbolismo y una metáfora del proceso de creación. ¿Vale? Y cuando me puse a escribirla, me planteé, digo, bueno, ¿para qué vamos a negar que el nombre de Stephen King? Vamos a citarlo, empecé a hacer guiños porque en el fondo yo pienso que lo que pasaría en la realidad si hoy a alguien le pasara este juego, ¿no? Que secuestraran a su hija y tuvieran que hacer pruebas, seguramente en la prensa diría, como en una novela de Stephen King al personaje tal está pasando esto, ¿no? Entonces, ¿para qué íbamos a negarlo, ¿no? Entonces he intentado que, de hecho, Diego, por ejemplo, en su adolescencia es lector de Stephen King, como lo fui yo y como lo fue mucha gente, porque Stephen King, que nunca está lo suficientemente reconocido por la crítica, es el responsable de que muchos escritores escribamos ahora, ¿no? Porque lo leímos en su momento y nos inspiró, ¿no? Y desde esta perspectiva, ¿qué parte de Félix Palma real, el sanluqueño, está en la novela? Porque si el protagonista es un escritor que hace 10 años tuvo mucho éxito, que no que te hayan secuestrado a un hijo, que es lector de Stephen King, que está buscando un nuevo tema para una novela, es que parece que es un alter ego de Palma, ese escritor. Pura casualidad, pura casualidad. Y no, a mí me incomodan mucho las preguntas que siempre me hacen. Bueno, ¿y qué hay de ti en los personajes? Pero por eso mismo tú has dicho pura casualidad y ya rematamos bien, no te metas ahí, ya está. Vale. ¿Y por qué un personaje escritor da juego a un escritor escribir sobre la literatura? ¿Es un homenaje a la literatura? ¿Es un juego de cajas chinas la novela dentro de la novela? Porque conoces bien la mentalidad de un escritor, ¿por qué eliges al protagonista? Bueno, siempre digo en plan coña que porque no me tengo que documentar sobre mi trabajo, ¿no? Y también porque nos permite, cuando ponemos, a los escritores nos gusta mucho poner a escritores de protagonistas, porque nos permite también vomitar todas las cuitas
sobre el trabajo creativo que tenemos, ¿no? Y en este caso, Diego es escritor y le tenía que poner haciendo cosas de escritor, ¿no? Y aparece mucho el mundo literario, ¿no? Ya desde el primer capítulo él está en la clausura de un congreso literario, codeándose con otros colegas. El editor es uno de los posibles sospechosos, porque lo que le pasa hace que las ventas de su novela suban como la espuma, ¿no? Entonces el que más se beneficia es el editor. En fin, he intentado mostrar un poco el mundo literario, exagerándolo un poco, ¿no? Porque la gente me pregunta, ¿pero es un ajuste de cuentas con el mundo literario? Y no es exactamente así, está todo muy exagerado porque la realidad del mundo literario es muy aburrida. Si yo contara los entresijos prosaicos que hay, no tendría mucho sentido tampoco. Bueno, tú mismo 2 años delante de un ordenador escribiendo desde las 8 hasta las 3 de la tarde, ¿no? Sí, Manolo, déjame la novela, por favor, que voy a leer una página ahí. A ver si coincide con la que yo quiero también. Qué bueno. Y el planteamiento ético que tú tienes ahí, he notado yo en la novela también un poco de planteamiento ético personal, o sea, que no has pasado por encima, sino que lo que tú sientes de la vida lo tratas de manifestar ahí. Porque por mucho que el escritor se esconda detrás de un personaje, siempre se transparenta algo de él. Aunque sea un personaje de otro sexo o un asesino o cualquier cosa que se te ocurra, un extraterrestre, en el fondo un escritor es una persona y tiene una visión del mundo y tiene una visión concreta del mundo y tal, y eso por fuerza se transmite en lo que escribe, aunque lo intentes disimular, ¿no? Sí, la cita que te quería leer, que la dice Diego, pero no sé si es realmente un pensamiento tuyo, ¿no? Porque dice algo así como... Vete a saber, yo ya no sé ni... No, bueno, esto lo escribiría hace tú mucho tiempo, pero dice: de sobra sabía que las tramas de las novelas se construían a base de tanteos, de explorar líneas argumentales, comprobar hacia dónde podían conducir la historia y descartarlas si no llevaban a ningún lado, como la que acababa de recorrer. ¿Así procedes tú como escribes? Quiero preguntarte, ¿cómo has escrito esta novela? Sí. ¿El orden que está aquí presentado es el primero que hiciste? Luego tú en el ordenador adelantas un capítulo, otro, haces un boceto, la completas, se la da a leer a alguien y te dice... ¿Cómo llega esto hasta nosotros? Hay escritores, lo que se dice, ¿no? Hay escritores de plano o escritores de brújula. El escritor de brújula es el que no sabe qué va a contar, enfrenta el folio en blanco a ver qué pasa, con una pequeña intuición, una pequeña idea, ¿no? A modo de brújula que le va guiando. Y luego está el escritor de plano, en el que yo me encuentro, me considero, que lo planifica todo, más o menos minuciosamente. Eso ya depende del propio escritor, ¿no? Pero yo, cuando empecé a escribir cuentos, al ser mis cuentos como pequeños mecanismos de relojería, donde ninguna pieza falta ni sobra, y siempre hay, todos los elementos están dirigidos a ese final sorpresa para impactar en el lector, eso me obligaba a planificarlos. Es muy difícil que eso te salga de manera improvisada, ¿no? Hay que planificarlo. Entonces, yo trabajo así, yo siempre me tiro a lo mejor un mes y pico, planificando lo que quiero escribir. Y una vez veo que la historia funciona bien en el papel, pues ya me pongo a escribirla. Hay muchos escritores que no quieren hacer eso porque dicen, bueno, eso es como ir al cine y que te han hecho spoilers de la película y es aburrido escribir algo que ya sabes que va a pasar y tal. Pero a mí me pasa lo contrario, eso me da seguridad. Yo ya sé que la historia es buena. Por mucho que hagas la trama, a veces lo que funciona en la teoría puede no funcionar en la práctica. El escritor tiene que tener cierta cintura para cambiar algo, ¿no? Y si ves que no funciona, pues bueno, aunque esté planificado te puede pasar, ¿no? Pero bueno, más o menos el principio lo tienes muy claro, el final también, muchas escenas, ¿no? Y yo suelo hacer 3 borradores. Si quieres que te hable de esto. Puede ser curioso, ¿no? Saber cómo procede el taller del escritor, siempre es curioso. Suelo hacer 3 borradores. Uno, en el que lo vomito todo lo que esté relacionado con la historia, ¿no? Sé que ese borrador será el más largo de todos. Será más largo que la propia novela, porque luego cortaré. Pero en principio suelto todo, ¿no? Luego, el segundo borrador, yo lo comparo con cuando un director de cine va a la sala de montaje y realmente hace la película en la sala de montaje. Coge todo lo que ha grabado, todas las escenas que tiene grabadas, y entonces las va ordenando, alguna ve que no aporta nada y la elimina, o refunde 2 en una, modifica, etcétera, ¿no? Que eso es lo que se hace con el segundo borrador.
que es el verdadero, el que a mí me cuesta más tiempo y es el donde realmente armas la historia, ¿no? Y luego el tercer borrador, que es mi favorito, que es cuando ya tienes la historia, cuando todo encaja y tal, te dedicas a escribirla bien, ¿no? A pulir el estilo, a peinarlo, ¿no? Como yo digo. Sí, supongo como todos los oficios, cuando ya está llegando uno al final y se está recreando en la espumita, pues entonces cuando uno va disfrutando porque estás viendo ya la criatura. Y lo último que te voy a preguntar relacionado con la literatura. En la novela tiene mucha importancia el hecho de que el Diego Arce, protagonista, de talleres literarios, sea profesor de literatura. Eso está vinculado a tu actividad desde hace mucho tiempo, pero muy presente en la actualidad de tu día, ¿no? Tú también estás ahora con los talleres literarios. Sí, ahora ¿no? estoy dando... Bueno, yo doy talleres literarios desde hace bastantes años ya. Empecé cuando vivía en Cádiz y ahora en Barcelona. Y ahora también estoy dando coach, ¿no? Lo que llaman ahora, que se ha puesto de moda, coach literario, que son tutoriales a alumnos, clases individuales, que lo que hago es tutorial una novela, ¿no? Uh-huh. Que a mí es un trabajo que me parece muy enriquecedor y muy satisfactorio, porque te encuentras gente a lo mejor que siempre ha querido escribir una novela y por lo que sea la vida no la ha llevado por ahí y tal, pero siempre han tenido una idea que a lo mejor la ha contado su abuelo o lo que sea, ¿no? Y tal, que no saben cómo plasmarla, y para mí es muy satisfactorio ayudarle a hacer la trama y a ayudarles a sacar todo el partido que le pueden sacar a la idea, valorársela, en fin, corregirle luego el estilo. En parte es una cosa que puedo compaginar con mi actividad de escritor e incluso me enriquece porque ayudar a confeccionar tramas de novelas ajenas es como un entrenamiento, es como ir al gimnasio, ¿no? Bueno, esa era la última pregunta de literatura y pasamos a otras cosas. Dijiste antes que llevas 8 años viviendo en Barcelona y que esta novela está ubicada, localizada en Barcelona. Eso es otro riesgo, ¿no? Porque Barcelona ha sido muy novelada y da miedo compararse con Juan Marsé, con Eduardo Mendoza o con Carlos Ruiz Zafón. Uh-huh. Por tanto, cuando tú escribes te estás metiendo también en otro fregado gordo, ¿no? Porque hablar de Barcelona... Bueno, pero mira, por ejemplo, yo creo que las ciudades solo hay que nombrarlas si aportan algo a la trama. Por ejemplo, si tú recuerdas mis cuentos, la mayoría de mis cuentos suceden en ciudades innominadas, sí. Exacto, anónimas, no se sabe cuáles son. En esta novela, Barcelona es un protagonista más. Y como ya he dicho antes, quería escribir una novela y Barcelona me pareció perfecta. Y además tuve el placer de escribir paseando por los escenarios. O sea, yo iba a los sitios y, o sea, la localización de la casa del protagonista existe. Yo he ido al barrio y más o menos está descrito como es el escenario real, ¿no? Lo que ya no me metí fue... Bueno, porque hablo del Casino de la Rabasada, que no sé si lo sabéis. El Casino de la Rabasada fue un casino que estaba en la Sierra de Collserola y a principios del siglo pasado, estaba en su apogeo. Era considerado un antro de perdición, ¿no? Allí la gente, una de las cosas que pasaban es que la gente que venía de los indianos, los que llegaban de América con grandes fortunas, podían perderla en una noche jugando a la ruleta. Y era un casino muy famoso, ¿no? Se decía que una de las leyendas que corrían es que el casino tenía lo que llamaban la habitación de los suicidas. En el sótano decían que había una habitación para el que perdiera la fortuna jugando en las mesas a la ruleta o a las cartas, pudiera suicidarse en esa habitación. Se decía que el casino le daba incluso la pistola para que se volara la cabeza y luego se encargaba de decirle a su familia que había muerto de otra manera, ¿no? Para prestigiar un poco su... Y que, bueno, en fin, no se sabe si esa habitación existe o no, pero bueno, Barcelona está llena de leyendas muy siniestras que a mí me iba muy bien como trasfondo de... Luego está, por ejemplo, ¿cómo se llama? Enriqueta Martí, que fue una curandera diabólica que asesinó a un montón de niños en 1911, 1912, y que la apodaron la vampira del Raval. Y ella se dedicaba a matar niños y con la grasa y el tuétano de los huesos fabricaba pomadas y ungüentos para la clase rica, para que la clase rica curara su lumbago y tal, ¿no? Y es un personaje que existió realmente. En fin, la verdad es que Barcelona era una fuente inagotable de... Y luego está que Barcelona también
es una ciudad muy mágica, porque Gaudí la barnizó de fantasía y ese legado está en cada esquina. Tú vas andando por Barcelona y hay un dragón con las alas desplegadas, una cancela, no sé qué, en fin. Es Sí, muy bonito que para alguien tan imaginativo y fantástico como tú, Gaudí, claro, es un vivero, ¿no?, de escritura. Por tanto, la Barcelona actual aparece, pero aparece como cualquier otra ciudad, y la que sí toma mucha relevancia en el desarrollo y sobre todo en el desenlace es esa Barcelona soterrada, subterránea, que le da a la novela también un tono gótico, ¿no?, en cierto modo, ¿no? Sí, de hecho, la novela, en las críticas que van apareciendo, la han etiquetado como thriller gótico, que yo me he quedado muy sorprendido porque es una etiqueta que nunca había oído, pero que bueno, que le va bien a la novela y suena bonito, ¿no?, eso de thriller gótico. Y es porque, aunque gran parte de la novela sucede en la actualidad, en esa Barcelona mediterránea, luminosa y cosmopolita, como la novela de Diego sucede en esa Barcelona siniestra y tal, ese aire, esa atmósfera gótica se extiende, ¿no?, a la novela en completo. Mira, cuando yo empecé a tramarla, cuando se me ocurrió que hubiera dos novelas en una, que los personajes en cierto momento de la trama leyeran fragmentos de la novela de Diego, al principio empecé a escribirla en la actualidad también. O sea, Diego al final escribía también una novela actual. Pero entonces me di cuenta que el lector se iba a confundir. Al saltar de una a otra, se iba a estar confundido y se iba a armar un lío. Entonces necesitaba que la novela de Diego tuviera una atmósfera diferente. Y entonces me puse a leer sobre el pasado de Barcelona, buscando una época en donde que me viniera bien para que sucediera ahí la novela de Sangre y Ámbar, la novela de Diego. Escuchándote, Félix, me estaba casi escuchándolo estaba casi riéndome, porque eso demuestra que el Félix Palma que habla ahora no es el de los mapas, porque en los mapas tú hubieses deseado que dos escenas sucedieran al mismo tiempo en los universos paralelos. Y ahora, como tú ya no quieres tanto lío fantástico, prefieres dos épocas muy distanciadas para que no se confunda nada, lo que demuestra efectivamente que estamos en dos géneros diferentes y en dos novelas de trazado muy diferente, ¿no? Sí, porque bueno, a mí el escritor va aprendiendo, yo dando talleres aprendo un montón de mis alumnos y aprendo a perfeccionar las estructuras de mis novelas y las estructuras de mis cuentos. Siempre estás aprendiendo, ¿no? Y si yo comparo el trabajo que me ha supuesto esta novela con la trilogía, la verdad es que el trabajo de la trilogía, sobre todo del Mapa del Caos, que tenía que ser redonda en sí misma, pero sobre todo tenía que hacer redonda la trilogía, atando todos los flecos que habían quedado pendientes, fue quizás la novela más compleja de las que he escrito, ¿no? Si la comparamos con el Mapa del Caos, esta novela tiene una estructura relativamente sencilla, pese a su complejidad, ¿no? Y no me ha costado tanto, ni la documentación ha sido tanto y tal. Pero en esta he hecho una cosa nueva, que es que he utilizado a un narrador multiperspectiva, ¿no? Se puede llamar así, ¿no? Que lo que he hecho ahí es, porque al principio empecé narrando la novela en primera persona desde el punto de vista de Diego. La primera persona, si utilizamos la primera persona en una narración, nos ganamos la complicidad del lector porque puede empatizar muy bien con el personaje. Esa es una de las ventajas, pero también tiene una desventaja tremenda, que es que el personaje tiene que estar presente siempre en todas las escenas. Y claro, no funcionaba, no podías meter a Diego presente cuando interrogaran al novio de su mujer, en fin. Entonces se me ocurrió hacerlo utilizando lo que se llama el narrador focalizado en tercera, y cada capítulo está contado desde el punto de vista de uno de los personajes. Y eso hace que la novela sea mucho más rica, porque si un capítulo empieza contado por Diego y Diego describe a su mujer, a su amigo el inspector, al editor y tal, llegará un momento en el que la mujer tenga también su capítulo que describa a Diego, y entonces los personajes son mirados desde un montón de ángulos, no solo de uno, ¿no? Y eso yo creo que lo enriquece. Sí. Bueno, y además que retrasan los pequeños desenlaces, porque tú te olvidas de algo y 300 páginas después otro personaje completa. Y justamente Manolo decía que tenía que volver porque la novela se convierte en adictiva justamente por estos trucos de narrador, ¿no? Bueno, hasta ahora hemos hablado de una novela que absorbe porque tiene una trama de suspense y es un thriller psicológico, pero en la narrativa de Félix Palma siempre subyace algo más profundo, no es solamente entretenernos, sino que también hay una reflexión, o no
invita a que reflexionemos sobre algunos asuntos. Yo te voy a decir a ti algunos que yo he entrevisto y tú, si quieres, habla de ello. Por ejemplo, el ser humano frente a sus límites. Tú hablabas antes de cómo el padre no sabe hasta dónde está el límite del dolor. Eso podría ser uno de los temas de fondo de esta novela, ¿no? El ser humano frente a sus límites. Sí, no, yo creo que no somos lo que somos hasta que nos colocan en una situación límite, ¿no? Por suerte, espero que nadie lo tengamos que comprobar, pero eso me interesaba mucho porque Diego, al final, claro, es que es difícil hablar de esto sin hacer spoiler. Está Claro, al que límite. No descubra. Yo Bueno, creo que estamos diciendo tantas cosas que... bueno, pero es que estamos aquí mareando, pero nadie se está enterando de nada, porque tú vas para allá y para acá y tú tienes en tu cabeza muy bien la novela, pero ellos están muy despistados, entonces tampoco hemos descubierto nada. Nos están haciendo un lío, ¿no? Hay otro asunto que a mí también me parece muy significativo en la novela y guarda relación con la infancia. Durante la novela vamos sacando la conclusión de que el adulto que somos es fruto del niño que fuimos, ¿no? Hay una vinculación entre niño y adulto. ¿Tú no opinas eso? Yo claro que lo veo, vamos, para saber quién soy tengo que saber quién he sido. Claro, yo creo que el adulto que somos el resultado del niño que fuimos. Totalmente. Que cualquier cosa que nos pasa en la infancia, y no mala, no tiene por qué ser mala, que sea buena, yo creo que condiciona nuestra personalidad. Totalmente, ¿no? claro. Porque en la infancia somos, la infancia, adolescencia, ¿no? 10 años, 12, ¿no? Todo lo que nos pasa ahí, somos un material como arcilla, ¿no? Donde todo se puede acuñar, ¿no? Y sí, una esponja y entonces yo he intentado ilustrar esa teoría, ¿no? Con lo que Solo cuando conocemos el pasado de Diego comprendemos su conducta en el presente. Luego hay también otro asunto que a mí me llama significativamente la atención y es los fantasmas que todos tenemos dentro, ¿no? Somos un producto de nuestro pasado, pero también somos, en esencia, fantasmas, dudas, incertidumbres, miedos, ¿no? Claro, sí, como he dicho antes, por ejemplo, Diego se tiene que enfrentar al monstruo que ha secuestrado a su hija, que es el monstruo real, ¿vale? Pero en el fondo, haciendo las pruebas, se tiene que enfrentar a ese monstruo que todos llevamos dentro, ¿no? Que está hecho de retazos de nuestras cobardías, de nuestras inseguridades, incluso de nuestras pequeñas mezquindades de andar por casa. Porque es verdad que solo los malvados ejercen la maldad con mayúscula, pero yo pienso que la mayoría de nosotros ejercemos una maldad con minúscula, ¿no? Durante el día hacemos pequeñas ruindades, o bien por supervivencia, o bien por falta de empatía con los demás, o por egoísmo, o por las circunstancias. Sí, está claro. ¿No? Y una de las cosas que han dicho en las críticas es que no hay ningún personaje bueno en la novela. Me refiero a puramente bueno, ¿no? O sea, 100% bueno, si exceptuamos la niña, y porque sale poco, pero en realidad... No, pero también se muestra bastante astuta, con lo cual de la astucia a la malicia hay un mes de crianza, ¿no? Entonces igual esa niña dentro de un mes, esa astucia se convertirá también en malicia. Claro. Y eso hace que sea más cercano para el lector, porque todos los personajes, cada uno de los que estamos aquí, tenemos cosas buenas y cosas regulares, etcétera. Además, como estábamos hablando antes, al ser un narrador que va cambiando el punto de vista, claro, un personaje puede parecer bueno mirado por uno, pero luego te das cuenta, todos tienen sus secretos, que yo creo que es como la vida misma, ¿no? Entonces he intentado que todo eso quede reflejado en la novela. Y, por ejemplo, la pareja protagonista, yo no quería poner una pareja feliz y perfecta enfrentando una tragedia que era el secuestro de su hija. Yo quería poner una pareja en un estado de descomposición y inestable, ¿no? Y ver si eso les unía más y les fortalecía para siempre o le destruía, ¿no? Y no vamos a desvelar lo que... Y hablando de que todos somos malos y que todos queremos ser más buenos, me recuerda ahora a Pío Baroja y al Camino de Perfección. El hecho de los retos y de luchar contra sus miedos y su cobardía, en el fondo también es una especie de camino de perfección el del protagonista, ¿no? Sí, yo creo que él él sufre con lo que podríamos llamar un vía crucis, ¿no? Una catarsis obligada por el monstruo que le somete a una serie de pruebas, pero en el fondo le obliga a explorar sus límites, como hemos dicho antes, ¿no? Y ver realmente, porque la niña piensa que su padre es un héroe, ¿no? ¿Vale? Y él sabe que no, pero lo disimula. Pero claro, de repente aparece un personaje que le pone
en la tesitura de demostrarlo. ¿Vale? Demuestra a ver si eres lo suficientemente fuerte o valiente, etcétera, ¿no? Yo quiero terminar para que sigamos con el acto, pero el título, que la verdad es que es magnífico, ¿no? Porque ahí hay una especie de antinomia entre la monstruosidad y el afecto del abrazo. El abrazo del monstruo, el monstruo es un monstruo real, es un monstruo dentro de la ficción. Hay varios monstruos, ¿no? Pero también hay un monstruo metafórico, ¿no? Se puede leer la novela en clave metafórica, ¿no? Sí, lo que he dicho antes, yo creo que tiene como una corteza de thriller. O sea, el lector se puede quedar con el thriller y disfrutarlo y enganchado y tal, pero yo he intentado que todo lo que hay por debajo, esas corrientes subterráneas, todos los elementos que he intentado poner tienen una intencionalidad simbólica. He intentado tejer una red de simbolismo que le dé profundidad a la novela, ¿no? Que no sea simplemente un thriller, bueno, ya está y tal, ¿no? He intentado que tenga esa carga de profundidad para el lector, ¿no? Que no es necesario que llegue a ese nivel, con que lo disfrute a mí me basta, ¿no? Pero bueno, también tiene ahí otra... No, porque como somos tantos lectores que claro, está bien que cada uno vaya encontrando lo que sea. De hecho, son cosas que cuando a mí se me ocurre la trama, no se te ocurren los temas de los que vas a hablar, ¿no? Se te van ocurriendo a medida que vas desarrollando la trama. Yo creo que es erróneo partir de un tema, es decir, yo quiero hablar de esto y voy a intentar construir una historia que me sirva para ilustrar esto. Generalmente te saldrá una historia sin alma, muerta, ¿no? Muy artificial. Yo creo que los temas van apareciendo luego, ¿no? A ti se te ocurre la idea, tú empiezas a desarrollarla y el tema aparece solo, sale a flote solo. Y dices, pues mira, esto, en realidad estoy hablando de esto. Entonces ya cuando tienes el tema, hace que todos los elementos... el tema es como un faro que guía al resto de los elementos y al que en una dirección, ¿no? Sí, durante un tiempo estuvo de moda la novela ideológica, tú partías de una idea política o no y trataba de demostrarla con una trama endeble quizás. Bueno, Félix, lo que yo quería preguntarte, y con el tiempo que hemos tenido ya creo que es suficiente, pero si se te ha quedado a ti algo por decir o si, alguna... Bueno, pues nada, ya lo que os he dicho. No sé si os habéis hecho una idea un poco... La novela... Sí, hay una cosa que a mí me ha sorprendido porque a mí, lo voy a contar aquí, que me están diciendo los lectores, y que yo, claro, a mí las películas de terror casi ninguna me da miedo, ¿no? Y novelas todavía menos, porque es muy difícil producir miedo con la escritura, porque en el cine es muy fácil, ¿no? Subes el volumen para dar un susto y tal. La escritura es muy difícil. Y entonces me estoy quedando muy sorprendido de lectores que me dicen que están pasando miedo con la novela. Así que quizás paséis un poco de miedo, pero... No, yo creo que también engancha mucho. Sí, mucho, sí. Además, la novela crece a medida que pasan las páginas y la parte final, el último tercio, realmente es un novelón donde se va tramando todo y donde los nudos se van apretando y el final de una altura literaria, no ya terrorífica, literaria alta, ¿no? Pues ya sabéis, si queréis comprobar si lo que dice Pepe es verdad, ahí tenéis la novela y yo estoy aquí con el boli dispuesto a dedicarla. Antes de terminar, tenemos la actuación de nuestro querido Manuel Alfonso Calín, Alba Bazán y Miguel Ángel Rosique. Al principio de este acto, nuestro querido Manuel Alfonso Calín iba a hacer un solo de guitarra, pero a mí se me fue y sobre todo porque sabía el tiempo que era y que podíamos estar cansando a vosotros. Pero ahora tenéis la oportunidad de tenerlo aquí con nosotros. Antes que me olvide, el día 21 de este mismo mes, aquí donde estáis, nuestro querido compañero y profesor Rafael Puebla presenta su primera novela, La isla de los ojos, a la misma hora. Estáis todos invitados. Muchas gracias. Déjame el libro, que es mío. Para nosotros es un honor estar hoy aquí, poniendo el broche musical al acto y bueno, acompañando a excelente escritor Félix Palma. Y bueno, pues vamos a
hacer, vamos a hacer 2 temas nosotros solos ahora, una colombiana y después unas bulerías. Y después pues la estupenda cantadora Alba Bazán va a subirse y vamos a hacer también 2 temas, bueno, los 3. Pues nada, vamos a empezar con unas colombianas, esperemos que os gusten. Gracias.
Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. A ver si damos un poquito de calor a la noche. Qué bien fría está. Va a calentar un poquito la cosa, ¿no?
Muchas gracias. Bueno, invitamos a subir a Alba Bazán. Buenas noches. Bueno, ¿cómo estáis? Yo estoy congelada. Me he quitado el chaquetón porque si no cantaba con el chaquetón. Bueno, buenas noches. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Ya sabe Manolo Reyes que cada vez que nos llama estamos aquí para él y para todos ustedes, claro. Y gracias. Vamos a empezar, vamos a hacer dos cositas. Un temita con mis compañeros para acabar y voy a hacer ahora unos caracoles para todos ustedes. Bueno, creo que todo el mundo sabe el cante de los caracoles, ¿no? Que es uno de los 4 cantes que tenemos aquí en Sanlúcar. Que la verdad que Sanlúcar es muy rica en flamenco, no solo en artistas, también en sus raíces y en sus cantes. Y uno de ellos son los caracoles. Me ha hecho el ni explicarlo, pero bueno, lo explico para todos ustedes.
eres bonita y el conocimiento y la pasión me quita. Te quiero yo. Ay, te quiero yo. Más que la madre. Que te parió. Ay, porque vende castaña asada. Ay, aguantando la nieve y el frío, con tu zapato y tu media cala. Y eres la reina Marey pa' tu marido. Ay, regordona, ay, que se acaba. Y hermosa como recién casada, que yo la vendo por un querer. Ay, caracoles, ay, caracoles. Mocito, que me ha dicho usted que son mis ojos dos soles y vamos viviendo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un tema dedicado a San Lucas y espero que hayáis disfrutado de este ratito con nosotros y que nos veamos muchas veces más. Va por todos ustedes. Muchas gracias. Y Sanlúcar ya la ve, una ciudad marinera, viñadora y salinera, de la cabeza a los pies. Sanlúcar resulta igual a una chiquita bonita. Nada la vida le quita a su encanto
yo fuera el marinero de sábalo y de luna, mi barca sería tu cuna, mi barca sería tu cuna, y yo tu patrón remero. Y si fuera te cantaría, qué copla te cantaría junto a cualquier mostrador. Del Guadalquivir que bramando va a morir en una fiesta de oro, vino copla mar y río, Sanlúcar de señorío, porque quiero y porque puedo. Su ruedo abro yo el capote mío. Ay, Sanlúcar, si yo fuera el marinero de sábalo y de luna, mi barca sería tu cuna, mi barca sería tu cuna, y yo tu patrón remero. Y si fuera te cantaría, qué coplas te cantaría junto a cualquier mostrador.